la bienvenida a Julio Dongo. Se encuentra en la sala. Julio Dongo. Aló, hermanito. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Te da la Buenas bienvenida, noches, Julio. hermano. Todo por lo demás. ¿Cómo están, Todo por lo hermanos? demás, hermano Gracias por Julio. la invitación nuevamente, hermano Percy, y a todos los hermanos que tienen la paciencia de poder seguirme. Adelante, señor Julio. Bien, hermano. Como hemos visto en las 2 semanas anteriores, estuve hablando sobre los apunianos, ¿sí? Apu, un mundo sin dinero, ¿no? Todo por los demás. Este todo por lo demás es un saludo, como mencioné, que los apunianos se expresan cuando se encuentra con alguien o cuando hacen algo. Eh, Allá no dicen buenos días, ni buenas tardes, ni buenas noches, ahí dicen todo por los demás, ¿no? Porque esto significa el trabajo que están haciendo en bien de toda la civilización y civilizaciones que existen en el universo, ¿sí? Entonces ellos viajan por ello a diferentes partes del universo y están dejando la positividad para poder trabajar en ella y poder ser algún día como ellos, ¿no? Hablé de Bitconovi, el cual él, haciendo una manera de resumen, el 10 de marzo de 1960 tuvo su primer encuentro en el callejón de Huaylas, esto a unos 800 kilómetros al norte de Lima, en la cordillera, entre la cordillera Negra y Blanca, ¿no? Que es la cordillera que tenemos nosotros de los Andes. Allí tuvo muchos encuentros con estos seres y posteriormente, porque él estuvo trabajando en la central hidroeléctrica en el año 1958 hasta 1961. Sus encuentros con ellos, casuales, como él decía, conjuntamente con otras personas que a veces le acompañaban o a veces él encontraba en el lugar donde se encontraban estos seres o a veces descendían ellos del espacio y ayudaban a los campesinos del lugar, ¿no? Él me dijo de que, nos decía de que él tenía contacto con ellos constantemente, hasta el 2005, el año 2005, cuando él parte de este mundo, él me decía que él se iba a ese planeta, ¿no? Ciertamente los seres que estamos en la Tierra, todos pasamos el mismo proceso, ¿no? De salida, digamos. Porque, ¿qué pasaría, por ejemplo, si bajara una nave, como hay testimonio de ello, ¿no? Cerca a su casa de él, allá en Salamanca? ¿Qué pasaría que si bajara la nave, él subiera y, bueno, y lo filmaran y todo, ¿no? Eso no es positivo para la sabiduría puniana, porque eso sería imponer lo que ellos están haciendo en bien de los demás. Aunque esto sea positivo para los demás, pero eso sería imponer de alguna forma de que creamos en ellos o aceptemos su existencia. Y eso, dicen ellos, no es positivo. Un día, inclusive lo menciona en su libro, que Bitconovi le dice: ustedes con todo el poder que tienen y toda la sabiduría y toda la tecnología que tienen, ¿por qué no de una vez invaden la Tierra y nos convierten a todos en seres, pues, positivos para no matarnos, para no construir armas, no ser egoístas, matar y destruir, lo único que hacemos en la Tierra, mayormente, ¿no? Y perdemos mucho tiempo. ¿Por qué no hacen eso y transforma todas las armas en herramientas para trabajar? Le dice: hermano, tienes derecho de pensar como piensas, porque ese es el resultado de tus células mentales, a lo cual tienes derecho a decidir y pensar así. Pero una cosa, los seres humanos no tienen derecho, los seres no tienen derecho a hacer daño a otro ser. El intervenir, como tú dices, sería obligar a la fuerza o persuadiéndolos a ellos, a los terrestres,
para que crean en nosotros y acepten lo que nosotros queremos. Esa humanidad sería como nosotros queremos que sea, no como ustedes quieren que sea la humanidad. Entonces, eso respetamos mucho y por consiguiente estamos trabajando y poco a poco estamos ayudando a los seres vivientes, tanto en la Tierra como en miles y millones de planetas, para que se pueda civilizar y llegar a un estado en el cual no se autodestruyan y lograr un camino en el cual les lleve hacia la inmortalidad como nosotros lo hemos logrado, ¿no? A través de hacer el bien a los demás, haciendo todo por los demás. Sin embargo, Bitcoin Novi decía, pues bueno, caramba, pero mientras ustedes están pensando eso, acá mucha gente está muriendo en las guerras, en enfermedades, de asesinatos y tantas cosas más, de enfermedades que no sabemos de dónde vienen, que de repente aparecen y destruyen mucha gente y mucho sufrimiento. Todo eso, hermanos, se va a poder superar poco a poco, ¿no? Desde que la tierra eh, fue poblada por nosotros, los apunianos, cuando le dice, fíjate en la pantalla de poder máximo para que veas cómo se inició todo en el universo. Entonces Bitcoin Novi pide a la pantalla, a ver, quiero ver cómo se inició todo en el universo. Y empieza a ver cómo en el universo de un color azul oscuro no se veía nada, nada, nada. No había nada de luz. Lo que se podía percibir era el, por la pantalla de tiempo era debido a que los minios y los iones positivos ya habían estado formándose y podía verse la pantalla, pero no se veía absolutamente nada. Poco a poco dice que el espacio era inmenso, un espacio vacío, 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 que parecía como dos platos volteados juntos, ¿no? Y, y no había nada. Y poco a poco empezó a formarse una nubecilla en un punto del espacio, donde se fue poco a poco formando con una serie de colores bellísimos y se fue formando y formando y formando como un espiral. En el libro Galaxia X, sí, Galaxia X9 también lo menciona, pero más en detalle lo, lo narra en cómo se pobló el espacio celestial, ¿no? Que ahí el hermano Percy, si nos puede ayudar con esa diapositiva donde está de la semana pasada, donde está ese libro, cómo se pobló el espacio celestial, donde se ve que ese es un intento de reproducir lo que nos dijo Bitcoin Novi con su guía, cómo se fue formando, ¿no? Como un espiral y al centro había una luz bellísima, 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 de diferentes colores, que parecía una manzana, ¿no? Tenía la apariencia de una manzana, de diferentes colores, que era tan bello que provocaba quedar mirando toda la vida ahí, esa luz que se formaba. Después de muchos millones de años, ¿no? Que se formó, empezó a dispersarse esa formación y en su lugar aparecieron 13 personas, 6 mujeres y 7 hombres, los cuales 6 eran parejas, ¿sí? Como matrimonios en la tierra, y uno era el soltero. Cuando aparecieron ellos sobre el espacio, como si estuvieran pisando una superficie firme, pero estaban en el espacio flotando, ellos parados allí se abrazaron entre todos y dijeron, hurra, ha nacido Dios, ha aparecido nuestro Dios. Y empiezan a abrazarlo y Dios los atrae hacia sí y los abraza. Y le dice, hermanos, hemos, eh, hemos aparecido aquí para poder
poblar el universo infinito que vamos a empezar. Y ustedes son los que se van a encargar de ello. Entonces le dio una serie de reglas, una serie de, de cosas que tenían que hacer para cómo poblar la Tierra. En ese momento dice que apareció, esto todo lo ve Bitcoin Nova en la pantalla del poder máximo, o pantalla de tiempo. Al momento llega un planeta pequeño, muy pequeño, muy pequeño, que se posa debajo de ellos, pero un planeta completo. Entonces ellos ya estaban parados sobre el planeta que tenía, que le dio el nombre de Dios de Inti. Ese planeta se llamó Inti. Existe hasta ahora ese planeta. Se llama Inti, pero es bien pequeño. Pero este planeta ya estaba totalmente formado y eh, lleno de plantas y habían 4 casas. Había agua, todo había bellísimo, bellísimo. Entonces le dice, acá ustedes se van a reproducir y van a empezar a poblar el universo. Después de darle algunas reglas y recomendaciones, entonces él se despide de ellos y desaparece en el espacio. Y los intianos le dicen, por favor, no te vayas, hermano, no te vayas, pero él se despide, ya nos veremos, y desaparece. Entonces los intianos empezaron a organizarse y a reproducirse como nosotros nos reproducimos, ¿sí? Y empezaron a trabajar en forma positiva para bien de todos. Ellos tenían todo el conocimiento hasta ese momento de cómo había aparecido el universo, cómo había aparecido los primeros seres que eran ellos, y los siguientes hijos y las generaciones siguientes empezaron a saber también, nacían con todo ese conocimiento. Para ese entonces no había escritura, digamos, ¿no? Todo era memorizado en su mente porque tenían esa capacidad. Después de muchos miles de años, millones de años, empezó a crecer cerca a Inti un planeta, un pequeño planeta que fue creciendo poco a poco. Tan rápido fue creciendo que los intianos empezaron a preocupar del crecimiento de este segundo planeta que había aparecido en el universo infinito. Y empezaban a preguntarse qué va a pasar con nosotros. No vaya a ser que este planeta nos vaya a absorber o nos vaya a hacer daño. Entonces empezaron a pedir que venga Dios para que puedan ayudarle. A Dios también le llamaban Inti o jefe Inti o Inti también le llamaban a Dios. Y empezaron a llamarlo, ¿no? Para que venga, para... Un día apareció Dios y le dice, hermanos, no se preocupen, que ese planeta que ha aparecido no les va a hacer daño, no les va a causar ningún sufrimiento, al contrario, va a ser un planeta muy positivo. Entonces, algunos de los intianos le dijeron, hermano Dios, entonces podemos poblarlo de una vez. No, hermano, todavía no está poblado todavía no está en condiciones para ser poblado ese planeta. Yo les voy a avisar cuándo van a poblarlo. Ya, hermano, así que se fue Dios y se quedaron. Los indianos habían adelantado también su ciencia, su tecnología, y ya tenían naves que viajaban por el espacio cercano, ¿no? Y se daban una vuelta para ver el planeta, nuevo que estaba apareciendo. Todavía el planeta no tenía nombre, ese planeta. Entonces, y Dios le había dicho que ese planeta iba a tener un nombre positivo, que él iba a aparecer y les iba a decir, ¿no? Entonces, cuando empezaron ellos a ver el planeta, dice, está bonito, dice, vamos a poblarlo. Entonces, ya habían pasado miles de años que Dios se había encontrado con ellos, ¿no? La última vez.
como tenían naves, ya pues vamos y se fueron a la parte norte. Ya debe estar ya preparado el planeta, ya vamos. Se fueron llevando plantas y dejaron, y al día siguiente que regresaron, digamos, encontraron que las plantas se habían secado. Uy, dice, tenía razón Dios. Todavía el planeta no está preparado. Vamos a esperar mejor que Él nos diga cuándo debemos poblar. Y así sucedió. Un día, cuando Dios aparece y le dice, hermanos, este planeta ya está apto para poblarse y se va a llamar Apu, porque este nombre significa fraternidad, bondad, es algo superior, positivo para para todo el cosmos. Y eso ya pueden poblarlo ahora si gustan. Ya, hermano, gracias. Y entonces empezaron a ir sus navecitas, empezaron a ir al planeta en la parte norte del planeta Apu y empezaron a poblarlo, pero era inmenso. Se demoraban mucho en poder poblarlo, cosa que empezaron a querer aumentar. Un día, de repente, después de varios miles de años, pasa un planeta celular que se había formado en un lugar del espacio donde se producen todas las sustancias que producen las células, las cuales nosotros conocemos. Y este planeta estaba cargado de células. Cuando pasa por el planeta inmenso llamado Apu, lo roza. Al rozar el planeta deja eh, montañas, cerros de células que al contacto con la superficie apuniana y que estaba en condiciones de ser poblada más aún, empezaron a crecer plantas, personas y animales en una forma rapidísima, en forma rápida. Habían, por ejemplo, personas que crecían hasta aparecían niños como de 10 años, no menores, y después aparecían personas también grandes, crecían rápidamente y eran personas como de 20 años, digamos. Y así fueron. Y estos seres llamados apunianos, oriundos de Apu, empezaron a, a trabajar juntos y vinieron los indianos que se encontraban al norte de Apu y se encontraron con ellos y se abrazaron y se felicitaron. Y de esa manera empezaron a hacer un trabajo en bien de todos. Los apunianos que vinieron con que se formó así ahí en el planeta Apu, tenían una sabiduría superior a los indianos. Esto alegró mucho a los indianos porque ellos sabían, los apunianos sabían muchas cosas más que ellos no sabían. Incluso los apunianos sabían, ahí está, por ejemplo, ahí está mostrando, gracias hermano Percy, ¿no? El siguiente, por favor, el libro Cómo se pobló el espacio celestial, siguiente. Entonces empezaron al siguiente, a formar esa vida ahí en unión de todos y empezaron pues una nueva unión cósmica, ¿no? Pasaron los años, miles y millones de años, y todavía Apu no estaba completamente poblada, ¿no? Pero sí sus ciudades habían avanzado, su tecnología había avanzado, su ciencia había avanzado, digamos, y Está hablando de los apuñanos. sí, hermana. Entonces, cuando un día ocurrió un accidente en el planeta Apu, me voy a saltear un poquito para dar la parte, lo que quiero comunicar. Explosionó una parte del planeta Apu, explosiona en un tercio, que les mencioné la semana pasada. Un tercio del planeta Apu, porque Apu era inmenso, inmenso, inmenso. El planeta El era planeta tan inmenso que parecía que se iba a llenar el espacio infinito. Un tercio de Apu explosiona y al explosionar fue arrojado al espacio gran cantidad de material de Apu.
Entonces apareció Dios y le dijo, hermanos, vamos ver, a ayudar al planeta que ha sufrido un accidente. Y vieron que lo que había sucedido era de que durante la formación de Apu en el espacio, se había acumulado en la parte norte de Apu, sí, en la parte norte de Apu se había acumulado gran cantidad de minerales. Estos minerales, al hacer contacto con una zona electromagnéticamente cargada del espacio, habían hecho activar estos minerales y se habían prendido. Y por muchos miles de años había estado prendido y llegó un momento en que ya no soportó más la presión interna, que explosionó un tercio de Apu. Al explosionar, no tan solo salió material de Apu, ¿no? Rocas, pedazos grandes, sino que también salió ciudades, salieron personas, animales, plantas, que fueron expulsados al espacio, ¿no? Por esta explosión. La bola que salió de adentro fue también, por la explosión, Apu fue lanzada por el espacio un poco alejado, siempre quedaba en un lugar muy positivo Apu, y el Sol se quedó en un lugar del espacio que alumbrando, porque alumbraban. Cuando se enteraron eso los apunianos, que estaban lejos, lejos, lejos de esta bola que salió, le dieron el nombre de Zum, Som, ¿no? Som. Entonces, era lo que este nombre es lo que ahora nosotros conocemos como el Sol. El Sol fue lo que ocasionó la explosión en Apu, ¿no? Un tercio de Apu. Entonces Dios ordenó para que salieran, pidió a los hermanos para que salieran por el espacio a ver qué había sido de todas las personas o seres vivientes que habían salido con la explosión. Un día, unas naves llegaron cerca a esta bola de fuego que nos alumbra, que le llamamos Sol, el Sol, y vieron que era el Sol que había salido de su planeta. Para esto ellos se habían protegido para protegerse del Sol y descendieron en este planeta que nosotros eh, ahora le llamamos Tierra. En ese entonces ellos le pusieron el nombre de Atlan, ¿no? Ese era el nombre, Atlant. Entonces, este planeta Tierra, ellos vieron que, bueno, recibía un calor de más de 6.000 grados de calor del Sol, ¿no? Y estaba ubicado un poco más cercano al Sol de lo que está ahora, ¿sí? Y entonces, el planeta no era habitable, ciertamente. Entonces, ¿qué hicieron? Formaron una atmósfera alrededor de iones positivos de ozonos, ¿no? Que son unas partículas que también mínimas que conocen ellos, y protegieron. Entonces, cuando una vez hicieron la atmósfera, trajeron cantidades de naves y bajaron, ¿no? Poblaron lo que es el lugar ahora de Puno. ¿Por qué poblaron Puno? La primera población fue en Puno. ¿Por qué? Porque el planeta Apu, antes de la explosión, cuando le cuento el planeta el planeta celular que rozó Apu, ese lugar había una laguna, un lago, no tan grande como el que está ahora en Puno. Ese lago, con la explosión, fue traído acá a la Tierra, y en la Tierra ese es el lago Titicaca. Ellos le llamaban Titka a ese lago, que significa principio de la vida, porque ahí apareció la vida celular en el universo. Ahí apareció la vida celular en el universo. Porque recuerden que los intianos aparecieron en el universo. Las 6 primeras parejas aparecieron y ellos poblaron su planeta Inti y después su planeta y parte del planeta
Apu. Cuando vinieron indianos acá a Puno, lo que vendría a ser hoy Puno, ¿no? Y en ese entonces, como les digo, la tierra no se llamaba tierra, le pusieron At And. Entonces, allí se formó la primera civilización terrestre y en otros lugares más empezaron a poblarla, ¿no? En varios diferentes lugares. Posteriormente, ellos, cuando se dieron cuenta que ese lugar acá, ese lago Titicaca, era el lugar que ellos conocían como Titka, era donde se había formado la vida, es por eso que ellos empezaron a poblarla y traer animales, plantas. Y por eso siempre visitan la tierra, porque este es un lugar y mucha gente que viven en otros lugares también visitan la tierra para conocer el lugar donde se formó la vida celular en el universo. Es como cuando nosotros visitamos Machu Picchu, por ejemplo, ¿no? O Egipto, o Tonhenge, ¿no? Las piedras estas, u otros lugares especiales donde nos recuerdan algo, ¿no? De antecedentes de algo. Entonces, la primera población fue puesta acá, en la tierra, y se fue poblando poco a poco. Los apunianos, cuando por cuestiones de tecnología y de conocimiento positivo, todavía no habían aprendido muchas cosas que ahora ellos ya saben, se demoraban mucho en venir a la Tierra, mayormente porque Apu está muy, muy, muy lejos de la Tierra, ¿no? Todavía no hay instrumento terrestre para poder ver ni siquiera la galaxia donde viven ellos, ¿no? Entonces, ellos demoraban muchos miles de años en venir. Entonces, la Tierra los habitantes terrestres empezaron a crecer, a multiplicarse, a desarrollar, pero poco a poco el, el Sol, con su influencia, su parte de influencia negativa, porque el Sol tiene una influencia positiva y otra negativa, que es el 20% de la influencia negativa, pero esa influencia es mortal incluso porque por eso morimos. Por eso en Apu no hay sol, la gente no muere, ni los indianos tampoco mueren. Vale la pena resaltar que los primeros pobladores de Inti hasta ahora existen. Ellos no han muerto, ellos existen. Y todas las reproducciones existen hasta ahora y están viajando por el espacio, dejando vida y sembrando vida por todo el universo. Entonces, el, el planeta Tierra empezó a negativizarse, la civilización empezó a negativizarse y empezaron las disputas, el yo mío para mí, el egoísmo, no este es mío, mejor ustedes para allá, tú por acá y eso y eso. En ese entonces todos los habitantes terrestres que habían venido de Apu tenían las mismas características físicas, ¿no? Como mencioné en la vez anterior, la característica de un apuniano, como lo vio Bitconovi, es como una combinación de todas las etnias terrestres, ¿ya? No hablo de razas, sino etnias, o sea, lugares donde se ubican, y allí fue donde ellos en la Tierra empezaron a separarse, ¿no es cierto? Y cuando hubieron estas disputas y habían avanzado tanto su civilización terrestre, de la primera población terrestre, empezaron las disputas. Y un día, en esa competencia egoística, un científico hace una combinación de unos compuestos químicos en un lugar de la Tierra que al hacer la combinación se equivoca y al equivocarse prende la atmósfera totalmente. Es como si para darnos cuenta, si nosotros respiráramos
el, el gas, el GLP, ¿no? El gas propano, que usamos para las cocinas, para cocinar, o el gas natural, que algunos que conocen también. Si respiráramos eso, por decir un ejemplo, ¿no? Y alguien, pues acá no hubiera chispa, no hubiera nada de fuego. Alguien inventara una chispa y se prendería todo el planeta. Así ocurrió. Se prendió todo el planeta porque prendió todos los iones negativos que había en el espacio de la Tierra. Esto afectó no tan solo a la vida que había en la Tierra, y animales y plantas, y a la atmósfera en sí, porque la quemó totalmente, sino que también afectó a varios satélites que en ese entonces nosotros teníamos en la Tierra. Cuando los apunianos se enteraron de eso, porque algunos se salvaron en algunos lugares como llamados pirámides que habían creado ellos para protegerse por si acaso si hubiera un accidente, como ocurrió en Apu hacía millones de años. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a venir con sus naves y a ayudar. Cuando se dieron cuenta en la pantalla de tiempo que había pasado, se dieron cuenta que por las disputas que habían habido, la negatividad que se había influenciado en la mente de los seres vivientes, plantas, animales y personas, debido a la influencia solar y otra influencia espacial, y no seguir las recomendaciones que ellos les habían dejado porque se habían empezado a olvidar de ello. Entonces, se habían negativizado y han provocado esta catástrofe. Inmediatamente limpiaron la superficie, la protegieron nuevamente y empezaron a poblarla nuevamente. Hubieron varios lugares donde poblaron el segundo poblamiento y entonces los, eh, los apunianos se fueron y dejaron a la civilización terrestre, nosotros acá, y empezó nuevamente. Pasó el tiempo, miles de años, ellos no venían a la Tierra muy continuamente, y si venían se quedaban y eran absorbidos por todo el conjunto de personas y el medio social en que vivían, y se volvieron a negativizar. Empezaron las disputas, las separaciones, el egoísmo, y llega un momento en que en esa competencia de querer ser mejor al otro bando o a la otra nación o al otro pueblo, empezaron a hacer combinaciones químicas y un científico hacen hacen un experimento en la parte alta de la atmósfera, provoca, tratando de buscar un combustible para sus máquinas para ganarle a a la otra nación, al otro grupo terrestre y destacar. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a eh, desequilibró la atmósfera. Al desequilibrar la atmósfera, empezaron a soplar tanto viento, vientos tan huracanados que empezó a moverse la tierra como un copo de nieve y en un día la tierra empezó a llover cantidad de agua, torrentes de agua que empezó a inundar las más altas montañas, en que en ese entonces había pocas cerros, no había tanto como ahora conocemos, pero la empezó a inundar y entonces y la Tierra hizo un giro total, un giro de, digamos, nosotros, digamos así, Cusco, por ejemplo, estaba en la parte norte del planeta Tierra y la Tierra hace este giro, ¿no? Lo que era el Polo Norte pasa a ser el Ecuador que nosotros conocemos ahora, y empieza a girar así ahora. Esto hizo que se alejara del Sol y por otro lado hiciera de que se empezaran a producir los cambios atmosféricos violentos, lo que nosotros conocemos como estaciones.
cosa que antes no había, porque la Tierra giraba en una órbita puesta por los apunianos en una forma regular y homogénea. Sin embargo, con este desequilibrio que se produjo y la inundación que conocemos como el Gran Diluvio Universal, la Tierra cambió el eje y después se alejó del Sol y cambió de rumbo en el espacio. Esto ha alterado no tan solo a la Tierra, sino a muchos planetas en el universo, porque todo está organizado positivamente y todo cambio siempre altera algo. Y esto ha alterado que hasta ahora están los apunianos reparando y tratando de corregir esos defectos. Posteriormente a esta inundación vinieron el apuniano Noi, más conocido como Noé, que se narra en diferentes libros, uno de ellos la Biblia, viene con otros apunianos para ayudar a los habitantes que habían quedado en las partes altas y trae consigo eh, naves para sacar a toda esa gente de ahí en forma de barcas y las saca y las lleva en lugares altos y la pone sobre un lugar en la parte de lo que nosotros conocemos el lago Titicaca, que para entonces había producido una serie de hundimientos y elevaciones. La Tierra, que antes era más o menos uniforme en su, en su superficie, casi llana, con unos montículos elevados algunos, pero no tanto como las montañas que hoy en día tenemos, se había hundido gran cantidad de partes de terrenos, se habían elevado otras, o sea, una catástrofe bien fuerte que alteró toda la geografía de la Tierra. Por eso que tenemos grandes precipitaciones, grandes elevaciones, eh, extremos fríos, extremos calientes, etcétera, etcétera. Todo lo que conocemos. Después que los apunianos arreglaron, botaron todo el agua al espacio, la desintegraron a una parte, la llevaron a otros lugares y acomodaron todo, trajeron nuevamente la población, poblaron todo, nuevamente pusieron nuevamente pusieron, hicieron los lugares de donde ¿cómo se llama? De desembarco, vamos a decir así, ¿no? O de donde llegaban ellos del espacio, ¿sí? Lugares donde que dejaban ellos uno de esos lugares es Nazca, ¿no? Nazca. Y ese lugar, Nazca, por eso tiene las pampas de Nazca en Ica, en Perú, tienen esas líneas, porque eso lo hicieron para poder decir qué persona había estado allí, qué personas habían hecho tal cosa, qué personas habían llegado, que como una escritura ahí en jeroglíficos, ¿no? Ahí. Esto fue hecho en una positiva, con unas herramientas positivas que según Bitcoin Novi me contó que en algún día va a llegar un día en que esto se va a desaparecer. Lo particular que tiene estas líneas es que cuando uno las trata de borrar, al día siguiente vuelven a aparecer nuevamente las líneas, digamos, ¿no? Ciertamente muchas líneas se han borrado, se han perdido por, por inundaciones, ¿no? Que han habido, que han venido lo que llamamos acá huaicos o derrumbes de agua con lodo y piedra por desembalses de unas zonas alejadas, pero es una zona mayormente seca, seca y totalmente no hay pues lluvia ahí, ¿no? Y eso permite que se permanezca, pero eso tiene millones de años, hermano. No tiene, como dice la ciencia terrestre. Ahora, eso yo no lo puedo demostrar, porque eso dice Bitcoin Novi que se vio en la pantalla de tiempo. Algún día lo podremos ver en la pantalla de tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque también tiene una particularidad las líneas de Nazca que están hechos con los iones positivos, que estos iones positivos siempre es como si estuvieran recién hechos, ¿no? Como si estuviera recién hecho, o sea, como que siempre se renuevan, están ahí activos, están activados totalmente eso.
pero me dijo que un día esa carga que tiene positividad se va a disgregar y va a desaparecer, y va a desaparecer toda la pampa y, digamos, los dibujos, ¿no? Vale decir, lo que está grabado ahí, que solo se ve mayormente desde altura. De cerca no se aprecian y son líneas increíbles que los científicos estudian y no se explican cómo puede haber sido hecho esto por seres de esa época según la ciencia terrestre y la historia terrestre, que no conocían aviones ni nada de eso, ¿no? Y así en varios lugares, también otro lugar fue en Atlanta, lo que es Atlanta, en lo que es toda la zona de lo que es ahora el mar Atlántico o el océano Atlántico, todo eso ocupaba ese terreno. Y así se pobló. Otro lugar era en México, donde hicieron un gran lugar para desembarcar la gente que venía y animales y de ahí distribuirlo. Y hubieron otros lugares más pequeños también. Lo que ocurrió después de este diluvio, 800 años después, hermano, para terminar este relato, y vengan las preguntas, llegó, en la Tierra pasó por un lugar del espacio, eh, vamos a decir así, infectados como unos parásitos, vamos a decirlo así, ¿no? Unas partículas de polvo que al contacto con la superficie terrestre húmeda que aún conservaba por el diluvio que hubo y los rayos solares empezaron a eh, alterar todo lo que son las células de los seres eh, que estaban viviendo. Además, una parte, ¿no? Del Sol, una parte de un planeta, de un meteoro, llega a la Tierra y al llegar a la Tierra, al chocar con la atmósfera, produce una serie de alteraciones en las plantas, animales y personas. Y este planeta, este meteoro, llega y cae en el mar, ¿no? Cae en el mar, en el Pacífico, y allí se desactiva. Pero al haber pasado por el espacio terrestre, dentro de la atmósfera, con los rayos solares había provocado alteraciones. Esto hizo que los seres empezaran a cambiar de forma, pero en una forma rápida y violenta. Por ejemplo, un conejito se transformó en rinoceronte. Algunos hombres empezaron a transformar sus colores de acuerdo al lugar donde se encontraban, de acuerdo a esta infección que hubo también, como les cuento, que pasó el planeta por un lugar contaminado, y de acuerdo a los lugares donde estaban las personas, los grupos humanos, empezaron a cambiar sus formas. El color de la piel empezó a cambiar. Unos eran blancos, negros, rojos, amarillos, cobrizos, ¿no? Y otros empezaron incluso a mutar, una mutación violenta y rápida. El hombre algunos hombres empezaron a transformarse en monos, en delfines. Entonces, eso inmediatamente los apunianos, cuando se enteraron de eso, vinieron y empezaron a ayudar a echar en la atmósfera una serie de iones positivos para neutralizar la contaminación del gas que había producido ese meteoro al contacto con el sol, la atmósfera, y que empezó a haber hecho daño. El efecto negativo había alterado la genética de las plantas, de los animales y de las personas. Entonces, los apunianos empezaron a dar recomendaciones a las personas para que cambiaran otra vez, digamos, para volver, o sea, una receta, como decir, para volver otra vez a estar como eran antes. Pero como los nuevos nacidos habían nacido con esas características ya genéticas, ellos no querían porque ya la influencia solar había afectado también su mente positiva y les gustaba estar así, veían diferente, me voy a poner así, me voy a quedar así.
y algunos no siguieron, otros sí siguieron las recomendaciones, y entonces hubieron animales que habían crecido demasiado y empezaban pues a destruir con los efectos solares a la población, podía destruir. Entonces los llevaron a Apu, y en Apu allá no hacen daño, porque allá todo es positivo, y empezaron a crear, a curarse y a curar a otros. Esta es la tercera población, hermano, entonces, en que nosotros estamos viviendo. Somos el resultado de estos accidentes más grandes que han habido, ¿no? Y que han habido otros más también, por cierto, y que ahora estamos acá en el planeta Tierra, ¿no? Hasta ahí, hermanos, alguna pregunta si desean hacer con respecto a lo pasado de las semanas pasadas o lo de ahora, por favor. ¿Alguna pregunta en la sala para Julio Dongo? O sea que no existió Adán y Eva. Adelante, Sí, Luz. cómo no, gracias. Sí, cuando explosiona la Apu, un tercio de Apu, ¿ya? Apu explosiona, entonces Dios envía a muchas personas para que ayude a las personas a tranquilizarlas, porque esto había alterado los nervios de los apunianos, unos más, otros menos, ¿no? Depende de lo más cercanos que habían estado. Entonces, para esto Dios, para acelerar este proceso, crea a dos personas, a David y a Eva. Estos dos seres, él los había, les dijo, ustedes van a ir a visitar a todos los lugares, van a reunir a las personas en Apu, que se reúnan donde vayan, y con solo mirarlos y hablarles se van a curar de toda esa alteración mental que tienen como producto de la explosión de Apu. Porque Apu era un planeta, es un planeta muy tranquilo y en ese entonces también, y esta explosión había alterado. Posteriormente Dios envía, cuando termina en Apu y arregla todo en Apu, le dice ahora váyanse por el espacio y ayuden a las personas, a los hermanos que han quedado atrapados en esos planetas que han salido del espacio para que les ayuden. Es allí donde aparecen Adán, lo que llamamos Adán, pero es David y Eva. Hay dos apunianos que se llaman At y otro Am, que fueron los que vinieron en una de las poblaciones que iniciaron estas poblaciones, acá en la Tierra. Entonces, es por ello que ha quedado juntaron estos dos nombres, Adán como el primer hombre, porque fueron los que vinieron a poblar la Tierra. ¿Alguna otra pregunta, hermana? Hermano. Adelante, Damaris, con la pregunta. Gracias, Damaris. hermano Percy, gracias. Muchas gracias por su exposición, Julio. Hermana, Y gracias. una pregunta que yo me hago, porque usted mencionó a Enoch, No, no he mencionado a Enot. mencionó un ser, A Noi o Noé. Noé, ¿ellos se refieren a Noé, el mismo del diluvio o a otro? Sí, el mismo que se menciona en varios escritos llamados sagrados acá en la tierra, como la Biblia y otros, ¿no? Ok. Sí, correcto. Es el mismo. ¿Qué opinión tenían ellos respecto a esta persona? O a este ser bíblico. Allá en Apu todos son amados, queridos, y es un gran maestro que ayuda también es muy antiguo, según ellos, es muy antiguo, y que ayuda y protege a la vida en el universo, ¿no? Gracias. Y a Pregunta. propósito, hermana Damaris, no sé si usted es de Perú, pero en Perú hay un médico que dio la vida por los demás, ¿no? Casi a finales del siglo XIX, ¿no? Él se llamó Daniel Alcides Carrión. Daniel Alcides Carrión era un apuniano y el que encarnó a Daniel Alcides Carrión era el apuniano Noi o Noé. Oh, ok.
Y dice ahí también en su libro de Bitcoin Novi que Noi va a venir también, está entre nosotros, ya debe estar entre nosotros, porque él habla del primero, él está entre nosotros, ayudando para que, digamos, se pueda mejorar la vida. Incluso Bitcoin Novi me decía de que vamos a vivir ya no 80 años o 90, vamos a vivir 150 años en una primera vez y después se va a prolongar hasta 300 años nuestra existencia en la Tierra. Ya no vamos a vivir 50, 70, 80, sino 150 años. Y pronto. Sí, hermano, ¿alguna otra? Hermano Javier. Javier, Sí, adelante, Javier. hola, Adelante, Javier. sí, gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches, hermano. Le quería preguntar, estoy leyendo el libro de cómo se pobló el universo y ahí nos habla de los minions e iones positivos. Si es que nos puede contar más o menos en qué consisten, aunque ya nos ha dicho que son la base de todo lo que existe, ¿no? Y sobre todo hay una parte donde dice que los minions han ayudado a la vista de las personas y animales para poder trabajar hasta que llegue el sol. Antes del sol, la vida era verde oscura. ¿Cómo era esa vida verde oscura? ¿En qué se basaba? ¿Y por qué llega el sol? ¿Para qué? Correcto, muchas gracias, hermano. Ciertamente, Apu tenía dos satélites, dos estrellas que le alumbraban muy tenuamente, ¿no? Estas dos estrellas llegó un tiempo en que se consumieron totalmente, se apagaron y Apu quedó en oscuridad. Eso hizo que los apunianos desarrollaran a través de los minios, iones positivos, que son los que cuando son ordenados positivamente, por una mente educada positiva, ordenado a estos iones positivos, hacen que podamos ver donde no se ve nada, totalmente. Es por ello que ellos en sus escuelas que tienen allá, educaron para poder empezar a ver en la oscuridad. ¿Por qué? Porque según también dice Bitcoin Novi, que nosotros somos contemporáneos con la abeja y las hormigas. Fuimos tres especies contemporáneas que una desarrolló, separó, que es ¿no? La otra empezó a volar y la otra empezó a caminar y con una fuerza extraordinaria, ¿no? Porque una hormiga puede cargar 20 veces su peso. Entonces, esto, y ellos, una hormiga también puede ver por debajo del subsuelo, ¿no es cierto? Debajo de la superficie. Entonces, esto hizo, estos iones positivos y los minions ayudaron a los apunianos a poder ver en esa oscuridad. Y eso les ayudó. Hasta que, porque ya Dios sabía de que iba a aparecer todo esto. Iba a haber una explosión e iba a haber esta bola de fuego, que es el sol, que iba a alumbrar una parte del espacio y que el sol tiene 80% positivo y 20% su influencia es negativa. Esta influencia negativa a los que están muy cercanos afectan mucho. Esta produce a la muerte. Por eso que en Apu no hay. En Apu no llegan los rayos solares. Donde lleguen los rayos solares, porque los rayos solares no es tan solo lo que nosotros, la ciencia, conoce del Sol. Hay otros elementos más que afectan a la vida celular en el espacio. Y el Sol sigue avanzando, avanzando y avanza, digamos, su fuerza, ¿no? No con la intensidad que nosotros la recibimos acá, pero llega de todas maneras, porque científicamente se sabe que el Sol, pues su luz viaja, según la ciencia terrestre, a 300.000 kilómetros por segundo, ¿no? Entonces, ¿cuánto está abarcando desde que se inició? Ahora,
según la ciencia terrestre, también se habla de que el universo tiene como 15.000 millones de años de antigüedad. Yo no tengo cómo demostrarlo, hermanos, pero le cuento lo que he leído y lo que habla Bitcoin Novi en lo que vio en la pantalla de Poder Máximo. El Tío, universo perdón, disculpe, Sí, continúe. Continúe. quería preguntarle, en todo caso, ¿estamos hablando del mismo sol que tenemos acá? sí, es el O, mismo. bueno, Sí, como sabemos, hay tantos miles de millones de estrellas y soles, ¿todos ellos tienen esa influencia? no, no todos tienen esa influencia. Este sol, por ejemplo, era más chico de lo que es ahora. Incluso ya los científicos están diciendo lo siguiente, le completo la idea, de que este sol en cualquier momento va a llegar un tiempo, dicen ellos, que va a desaparecer, ¿no? Y calculan un número, pues, es grande, ¿no? 5.000 millones de años, creo que dicen, no recuerdo bien exactamente, pero muchos miles de años. Sin embargo, Bitcoin Novi me dijo algo, ¿no? Hermano, me dice, este sol no va a durar mucho, me dice. No pasará de 150 años o 200 años máximo que este sol va a desaparecer por completo. Entonces, eso me lo dijo en la década de los finales de los 80, ¿no? Entonces, ya podemos ahí descontar por lo menos 30 años. Entonces, pero no significa que llegado a los 150 años o 200 años, ahí se va a acabar. Me dice, no pasará, quiere decir que puede ser mañana pasado. Y los científicos sí han notado de que el sol tiene otro color. Y la gente lo menciona también, ¿eh? Como que el sol tiene otro, ya no es tan como antes, estamos hablando después 30, 40, 50, 100 o 100 años atrás, ¿no? Cuando la ciencia lo estudiaba el sol con telescopios, etc. Entonces, ha cambiado. Entonces, eso hace que el sol, me dijo él, va a desaparecer. Ahora, no, este sol es único en el universo. No hay otro igual a él. No hay Y otro igual a disculpe, él. para terminar la idea, entonces, si es el mismo sol, el planeta Apu estaría más cerca de lo que pensamos. No, Y en todo caso, ¿qué dicen ellos de los demás planetas de este sistema solar? O sea, de si están habitados o no, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, ¿no? Gracias. sí. Cuando hubo la explosión, el sol lo aventó a Apu lejos y el sol se fue también lejos, ¿ya? Y el Apu quedó siempre en un lugar muy positivo del espacio. Es lejos, muy lejos. No llegan los rayos solares allá. Ellos, después cuando hubo, para completar esta idea, cuando hubo el apagón, por decirlo así, se acabó el sol de ellos, después inventaron las centrales iónicas. ¿Qué son las centrales iónicas? En el espacio ellos han puesto unos objetos que pueden, los iones positivos, reproducir luz y mandar a los lugares a todo el planeta. Como quería hacer quizás Nikola Tesla. Él quería prender una banda de luz alrededor de la Tierra donde se puede alumbrar y tener todo el tiempo luz. No lo dejaron, por cierto. Ahora, lo otro, lo que usted me decía, ¿no? Nosotros sí estamos cerca a él. Y perdón, se me fue la pregunta, una pregunta me hizo. Ah, sí, ¿qué dicen de los demás planetas del sistema solar, ¿no? Ya, Marte, sí, Júpiter, Venus. en el sistema solar, por ejemplo, nosotros conocemos que hay 8 planetas en el sistema solar, ¿no? Decimos. Pero Bitcoin Novi en los 80 casi, 81 por ahí, me decía que, hermano, me decía, pues yo le pregunté, ¿no? No, me dice, hay más planetas, me dice. Hay mucho más planetas del sistema solar, es mucho más grande, me dice. Y ahora la ciencia ha descubierto mucho más planetas, ¿no? Que están pequeños, pero ahí están.
Ahora, también menciona en su libro, y mencionó Bitcoin Novi en vida, de que hay 3 planetas, aparte de la Tierra, que están poblados acá en el llamado sistema solar. Y, por ejemplo, eh, hay un planeta bueno, que tienen vida, ¿no? Sí hay, sí hay. ¿Alguna pregunta más? Para terminar, una pregunta tiene Rosana y pues continúa Incasol. Para terminar, Ya, hermano. Hola. este, Sí, yo cuando escucho hablar a Julio, ahora con todo esto, hay dos ideas que vienen a mi mente. Una es una referencia al título de una obra de Gabriel García Márquez que se llama Crónica de una muerte anunciada. Y la otra es referente a un hexagrama de Li Ching que se llama El trabajo en lo echado a perder, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque la pregunta que me surge a mí de escuchar acerca de estos seres, los apunianos, ¿no? Que llegan a este planeta por la explosión de su propio planeta, ¿no? Que se acercan a un sol que ya de por sí trae un determinante negativo hacia todo lo que va a vivir en el planeta, en ese 20% que limita la vida y que además negativiza las mentes. Entonces estos apunianos, ante la primer catástrofe que genera una desaparición de la vida del planeta, ellos vuelven a repoblar. Y lo vuelven a repoblar en 3 oportunidades cuando ya es de por sí casi sabido que va a haber una negatividad de un 80% que va a generar que la gente tenga sus vidas muy limitadas y además, digo, se van a negativizar en sus mentes. ¿Cuál sería el propósito de volver a repoblar y a repoblar en un planeta en el cual otros apunianos ya se han negativizado y en vez de evolucionar, vienen involucionando? Entonces digo, como que, ¿qué sentido tendría seguir repoblando? Es como crónica de una muerte anunciada o el trabajo en lo echado a perder. Digo, están trabajando en algo que se echa a perder una y otra vez porque el sol lo determina así y eso no lo pueden cambiar. Y la Ya, otra hermano. es, teniendo esa tecnología tan impresionante que tienen, si ellos no podrían cambiar ese 20% de negatividad que imprime el Sol en toda esta atmósfera o en este planeta, ¿no? Ya, hermana, muchas gracias. Sí, ciertamente, retomando un poco, ¿no? Cuando explosiona Apu, sale este sol, ¿no? Lo que nosotros conocemos del sol, salen minerales y nosotros que llamamos el sol. Ya. Este sol tiene 80% positivo. Ojo, es positivo su influencia. Y 20% es negativa. Solamente el 20%. Pero esa negatividad es lo que produce la muerte en los seres vivientes. Entonces, ellos, cuando han poblado la tierra, que es parte de Apu, ¿ya? Ellos no arrojaron el sol explosionó porque es así, sus minerales actúan así. Se prendió, explosionó y se alejó de Apu. Apu siguió siendo positivo, es positivo, se positivizó nuevamente y por eso que preocupado de eso, Dios con los apunianos y los otros sabios apunianos e intianos fueron a buscar quienes habían quedado con vida para ayudarles, plantas, animales y personas. Llegan hay muchos lugares. Mencionamos la Tierra porque ¿para qué preocuparnos por otros planetas si estamos acá nosotros? De nuestro punto de vista como terrestres, digo, ¿no? El saber sobre la Tierra. Entonces ellos bajan a la Tierra un día y descubren que ahí en la Tierra estaba un lugar donde había rozado el planeta celular y se había formado la vida celular en el universo. Es por ese interés que para ellos era un lugar muy sagrado allá en Apu, como decimos acá en la Tierra de ser sagrado, ¿no? Era muy respetuoso ese lugar para ellos. Y como había sido traído con un pedazo del planeta Apu que después se llamó Tierra,
en ese entonces le pusieron Tika, entonces la tierra la poblaron porque querían saber también cómo puede influenciar esta luz tan bella por un lado y que alumbraba, calentaba, pero tenían que ser protegidos por una atmósfera. Entonces, la influencia positiva del sol es muy también positiva. Es más que lo negativo, pero esa parte negativa es lo que produce la muerte. Pero la muerte es solamente una transición de un lugar a otro, hasta que nosotros logremos superar eso, así como los apunianos lo han logrado superar, digamos, ¿no? Con el conocimiento. Y como hay mucha gente que lo ha logrado superar, ¿no? Nos demora, sí, pero se puede lograr vencer, lograr la inmortalidad. Y uno de esos ejemplos vino a hacerlo Jesús, como el apuniano Sai, en forma de Jesús, para que podamos renacer otra vez y volver a ser inmortales, ¿no? Porque hemos perdido esa parte. Señor Julio, para Dígame. terminar, tengo una última pregunta a Josefa Hidalgo, porque ya se encuentra el otro exponente. ¿Cómo no? Gracias. Adelante, hermano. Josefa Hidalgo. Sí, muy buenas noches. Buenas noches. Muy interesante todo lo que he escuchado en la exposición y las preguntas también. De verdad, muy interesante. Recién inicio aquí en este grupo. Y me gustaría saber sobre los que han sido influenciados negativamente, que hacen tanto daño a la Tierra. Me imagino que habrán otras personas en el universo, otros seres que también están preocupados por ello y qué es lo que se puede hacer, ¿no? He escuchado también otras versiones que dice que realmente nosotros hemos sido como una creación de otros seres del universo y que también nos han cerrado el tercer ojo porque antes teníamos incluso el poder de transportarnos a otros espacios, a otros lugares. Me gustaría que de repente me explicara eso, si me pudiera también dar otros alcances, sería genial. Le agradecería mucho. Muchas gracias, hermana. Sí, ciertamente, la influencia solar es tan disimulada, vamos a decir así, tan sutil, que poco a poco nos va influenciando. Pero ahora, actualmente, como estamos desarrollados los seres terrestres en la Tierra, podemos vencer eso, porque incluso ya la ciencia habla que el sol hay una parte que es negativa que produce cáncer. Esa es una de las partes que conoce. Y podemos protegernos de eso. Sin embargo, no le hacemos caso. También hay muchas cosas que los seres humanos, los No terrestres, se puede estamos alimentar haciendo porque no se en puede contra de alimentar la nosotros tierra. mismos, por ejemplo. La contaminación ambiental, la contaminación al planeta, con una serie de factores que existen y hay productos del ser humano mismo que ha creado. Nosotros podemos vivir totalmente positivos y, digamos, coger esa parte del 80% positivo del sol a favor nuestro para poder desarrollar. Hay mucha gente, incluso hay una técnica de vivir con el sol, pero hay que saber bien y hay que vivir y practicarla bien, ¿no? Por ejemplo, el contactado Donato Cervantes, él explica en su video, ahí en su página web, que él podía alimentarse con el sol, mirando al sol, pero si nosotros vemos al sol menos de un minuto o medio minuto, nos afecta a la vista, podemos volvernos hasta ciegos. O sea, hay una técnica para eso adecuada, ¿no? Ahora, el sol, así como nos ayuda a nosotros, también nos perjudica por un lado, pero esa es la parte que influye negativamente. Pero nosotros tenemos, vamos a decir así, un poder superior a eso, a toda esa influencia, que tenemos lo que se llama la conciencia, que debemos desarrollarla. ¿Y cómo se desarrolla la conciencia? Tratando de hacer todo por los demás, ayudar a los demás, sin crear egoísmos ni imponer, como me preguntó la hermana Rosana, ¿no? Que por qué no ellos, por qué no vienen y hacen, porque eso sería imponer.
nosotros tenemos que desarrollar poco a poco. Ahora, cuando nosotros morimos acá, digamos, esas destrucciones que han habido, esos seres nuevamente regresan a la tierra para perfeccionarse nuevamente, porque nosotros permitimos que seamos como somos. Si nosotros más nos preocupamos por la parte negativa, vamos a volvernos negativos. Si nos preocupamos más por la parte positiva, vamos a positivizarnos. Entonces, esa es la idea. Y hay muchos maestros que han venido en diferentes épocas para enseñarnos a volver a ser positivos. Está Jesús, está Buda, está Krishna, está Rama y una serie de personas, de personajes en la historia. Sin embargo, no queremos. Estamos peleando, no, que tú piensas que el tuyo es blanco, el mío es rojo, que tú dices esto, tú dices lo otro, y en eso perdemos el tiempo. La idea no es imponer esto, y termino con esto, hermano Percy, les agradezco su atención, todo por lo demás, que debemos de ayudarnos entre nosotros. Cada uno sabrá qué es lo mejor para ello. Algunos le agrada más el rojo, otros el verde, el amarillo, el azul. Debemos respetarnos entre eso, no atacarnos, tratar de ayudarnos a encontrar que debemos ser solidarios con el ser humano. Todas las religiones, todas las escuelas esotéricas y filosóficas piden el bien del prójimo. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Por qué no podemos hacerlo? No somos inválidos mentales, podemos lograrlo hacer. Es haciendo todo por los demás. Muchas gracias, hermano. No lo olvidaremos, todo por lo demás. Gracias. Creo que una pregunta tenías en Incasol, sé breve porque ya se encuentra Adolfo en la sala. Sí, hermano, con todo gusto. Incasol.